Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles. La zona más castigada fue La Guaira, población costera vecina a Caracas, y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el terremoto. Con la mirada puesta allí en Venezuela, el país sudamericano, comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Venezolanos desesperados buscan sobrevivientes bajo los escombros provocados por dos potentes terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, según un balance provisional. Estados Unidos y países de todo el mundo ofrecieron su ayuda. La ONU coordinará los equipos de rescate. Bienvenidos. El gobierno interino de Venezuela ha elevado a 188 los fallecidos por los terremotos de 7.5 y 7.2 que han sacudido este miércoles el país. Miles de venezolanos pasaron la noche en la calle mientras los equipos de rescate remueven escombros con los escasos medios de los que disponen. La zona costera de La Guaira, declarada zona de desastre, permanece sin luz. Allí los dos terremotos han ocasionado graves daños y el cierre del principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar de Maiquetía. Las autoridades han declarado estado de emergencia. Con apenas 38 segundos de diferencia, dos potentes terremotos golpearon este miércoles el centro norte de Venezuela. El primero registró una magnitud de 7,2 y fue seguido por un sismo aún más fuerte de 7,5, desencadenando una emergencia de gran escala. Estaba aquí cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia. El doble terremoto que sacudió el país poco después de las 6:04 de la tarde del miércoles provocó graves daños en edificios, viviendas e infraestructura. Algo increíble, fue algo de segundo, no sé ni cuánto tiempo duró, hay cosas de tiendas que se cayeron y todo, y bueno, dándole gracias a Dios, señora, de verdad que sí. La Guaira, la zona más afectada, permanece sin luz. Miles de personas pasaron la noche en la calle mientras otros recorrían hospitales y refugios en busca de familiares desaparecidos. Una serie de réplicas mantuvo en vilo a la población durante toda la madrugada. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en todo el país. Acabamos de culminar una primera reunión de instalación del Estado Mayor para la atención de la tragedia que ha provocado dos terremotos consecutivos de alta magnitud. Hemos estado revisando las primeras tareas con un objetivo central y esencial: salvar vidas. Nuestro trabajo de las autoridades del Sistema de Emergencia Nacional, del Sistema de Protección Civil, vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsaron. Mientras continúan las tareas de emergencia, vecinos y equipos de socorro remueven escombros y buscan sobrevivientes en una desesperada carrera por salvar vidas. Muy crítica, demasiado crítica, porque falta mucha ayuda. En lo que es el maquinaria y lo que es la parte humana y el personal humano, hace falta que venga. La falta de maquinaria pesada y de personal especializado complica las tareas de búsqueda en medio de una emergencia de enorme magnitud. En un país marcado por años de crisis y graves deficiencias en infraestructura y servicios básicos, la capacidad de respuesta se encuentra bajo fuerte presión. Ante este escenario, varios países ya anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos de apoyo para colaborar con las labores de rescate y asistencia. Y nos vamos ahora de inmediato a Caracas, Venezuela. Hablamos con Elizabeth Hostos. Elizabeth, ¿cómo se vive allí en la capital venezolana el día posterior a estos dos terremotos? Hola Silvia, ¿qué tal? Sí, Caracas está absolutamente
triste, devastada por esta situación sobrevenida. La gente realmente no sabe qué hacer en cuanto a cómo enfrentar este tipo de situaciones. Hemos recorrido varios puntos de la capital y la gente está durmiendo en plazas públicas, durmiendo en sus vehículos, familias enteras, mascotas, buscando alimentos, buscando combustible, agua, pero en la calle, en vista de la situación que ha sido sumamente grave, y aunque la cifra de muertos es parcial, se presume que es mucho más por la devastación que tiene Caracas en ciertas zonas, sobre todo el este y parte del centro norte de la capital, Silvia. Nos dices que las personas han tenido que dormir en las calles a la intemperie. ¿Qué se sabe de aquellos que perdieron sus hogares? ¿Qué están haciendo las autoridades por ellos? ¿Qué información tienen? Sí, no hay una información precisa de parte de las autoridades nacionales, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solamente algunos anuncios de alcaldes de Caracas, Carmen Meléndez, y de Gustavo Duque, alcalde de Chacao, al este de la capital, en relación con habilitación de espacios para que la gente pernocte, pero no son necesariamente refugios con condiciones apropiadas para que la gente pueda descansar y superar este inicial trauma. En todo caso, se espera que la ayuda internacional llegue pronto para que se habiliten espacios más amplios con inversión de recursos, con inversión en carpas, así como otro tipo de elementos que puedan proteger a la ciudadanía. Realmente es una situación bien compleja porque no estábamos preparados para este tipo de tragedia. El arzobispo de Caracas, Raúl Biord, ha anunciado que se está estudiando que algunas iglesias de la capital recojan damnificados, pero muchos templos católicos también han sido afectados por este terremoto tan fuerte, Silvia. No estaban preparados para esta tragedia. Además es que los dos terremotos llegan en un momento crítico para el país, sumido desde hace años en una crisis política y económica de gran magnitud. ¿Cuál dirías tú que es la principal preocupación de la población en este momento? Bueno, la principal preocupación en este instante es rescatar a los que están bajo los escombros. Hemos visto que gente improvisadamente se ha presentado a los edificios con herramientas de trabajo. Algunos empresarios del sector construcción han prestado algún tipo de herramientas de grandes magnitudes, han apoyado a Defensa Civil, a los bomberos de Caracas. Primero eso, después rescatar todo lo que tenga que ver con infraestructura, todo lo que tenga que ver con cómo duermo, dónde duermo, a dónde voy a estar pernoctando con mi familia. También búsqueda de alimentos, búsqueda de agua y búsqueda de combustible. Otras personas han optado en dormir en sus carros y preservar la vida ante todo porque temen que venga otro terremoto y que las viviendas terminen de colapsar. Son situaciones que no pueden desearse, que hay que estar pendientes de la seguridad de la gente y por supuesto abogar porque la ayuda llegue rápido y efectiva hacia las víctimas de esta situación sobrevenida tan terrible para Venezuela, Silvia. Claro que sí, que así sea. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, y cuídate desde Caracas. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, y más allá de los daños materiales, el terremoto dejó miles de historias personales. Estos son algunos de los testimonios recogidos por Deutsche Welle en Caracas. Yo estaba en la Castellana, justamente detrás del sótano 7, y ahí se cayeron dos edificios, la fachada completa del Consulado de España, el edificio del Consulado de España. Mi hijo estaba solo esperándome allí, dejé la camioneta, tuve que salir corriendo, llamando a mi esposa que los chamó para saber cómo estaban, gracias a Dios todo, pero muy fuerte. Estaba viendo la televisión y empezó a moverse todo. Horrible, bajamos lo más rápido posible. ¿Se cayeron, se partieron algo? Se cayeron cositas de una mesa y nada más. Y bueno, ya después súper nerviosa. ¿Había sentido algo así antes en Venezuela? No, no tan fuerte, no tan fuerte. Fue bastante fuerte, estábamos en un centro comercial, se fue la luz, lo cual no es raro aquí en Venezuela, pero obviamente a los 3-4 segundos se empezó a sentir el temblor muy fuerte en el piso y llegó un momento entonces que pasó a ser sacudidas. La gente entró en caos, en pánico, obviamente hubo mucha gente corriendo por las escaleras mecánicas, algunos vidrios se rompieron, algunas cuestiones de mampostería se cayeron, tanto de los locales, los estantes se fueron al piso. Fue como 1 minuto y medio, pero fue muy fuerte. Demasiado intenso,
demasiado intenso y muy fuerte y demoró demasiado, o sea, duró demasiado. Entonces, de verdad que, ¿qué te puedo decir? Muy fuerte. ¿Considera usted que los venezolanos están preparados para este tipo de eventos? Mira, te puedo decir que por lo menos nuestra urbanización está preparada, porque fíjate que llegamos hasta acá, que es una zona, digamos, como que de acopio. Lo demás no te podía decir. Y el estado costero de La Guaira es el más afectado tras los 2 terremotos. Fue declarado además zona de desastre. Álvaro Algarra está precisamente allí, lo tenemos vía telefónica por las dificultades con los medios de comunicación. Álvaro, acabas prácticamente de llegar a La Guaira. ¿Cómo percibes el estado de ánimo de la gente? ¿Cuáles son sus necesidades clave en esa zona? Silvia, saludos. Efectivamente, acabo de llegar. Nunca en mi vida... Nunca pensé encontrarme con un panorama tan desolador. Hace un par de minutos, 2 niños fueron retirados de los escombros de un edificio. Lo que estoy viendo son 4 edificios que colapsaron. Uno está a punto de colapsar. Se escuchan gritos, Silvia, de las personas que aún quedan vivas. El llamado es a la comunidad internacional, a todos los venezolanos que puedan sumarse a colaborar en el estado de La Guaira, porque en Caracas, Silvia, hay ayuda, pero en La Guaira falta ayuda. Lo que estoy viendo aquí son imágenes catastróficas, apocalípticas, diría yo, de lo que está pasando en Venezuela. A cada minuto vemos cómo ambulancias pueden rescatar a personas, pero ver niños, he visto también rescate de animales también que quedan y que los escuchan. Llega un momento que las personas dicen silencio total para ver si se escucha algo entre los escombros, Silvia. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, por supuesto. Además, es difícil no emocionarse con lo que nos estás contando. ¿Qué se sabe también de los daños en las viviendas, en los edificios, en las infraestructuras claves allí en La Guaira? Totalmente colapsadas. Durante toda la vía bajé motocicleta y pude observar cómo decenas o centenares de viviendas, de muros, de estructuras del Estado también vi que están totalmente colapsadas. La gente está durmiendo literalmente en las plazas por miedo a réplicas. Estando aquí se escuchan réplicas a cada minuto y les dicen a los rescatistas, a los pocos rescatistas que hay en este lugar, porque hay muchos sitios, en Caracas hay menos sitios impactados por este lamentable suceso. Álvaro, La Guaira está muy cerca del litoral y del puerto. Allí está también el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que hemos visto ha sido muy dañado por el terremoto. ¿Qué se sabe sobre las pérdidas? ¿Está Venezuela en este momento incomunicada por vía aérea o marítima? No está incomunicada. De hecho, veo algunos barcos desde la costa, porque estoy en el litoral, literalmente. Estoy en la costa y se ven barcos. No sé cómo está el aeropuerto luego de todos estos daños a la infraestructura de este terremoto. Se cayó el techo, vimos el pánico en las imágenes. Pero lo que estoy viendo, Silvia, es totalmente dramático. Ver cómo un edificio de unos 30 pisos está vuelto nada, concreto, ruinas. Y que pensar que aún falta mucha gente por llegar, por ayudar a estas personas que aún permanecen adentro de estas estructuras gritando por ayuda. Bueno, ayuda es lo que se necesita en Venezuela. Ya varios países han ofrecido esa ayuda y esperemos que llegue pronto. Muchísimas gracias, Álvaro Algarra, desde La Guaira, Venezuela. Muchas gracias, Silvia, por esta ventanita para ayudar a las personas a que entiendan lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, y seguimos porque Venezuela se asienta sobre una zona de alta complejidad tectónica. El encuentro entre la placa del Caribe y la placa sudamericana genera una tensión permanente en la corteza terrestre. Esa fricción acumulada durante años se liberó este miércoles de forma violenta y en 2 golpes sucesivos, algo inusual incluso para una región con historial sísmico. Los terremotos gemelos o consecutivos, como los ocurridos allí en Venezuela, se caracterizan por tener una magnitud muy parecida, ocurren en zonas cercanas y
separados por muy poco tiempo. Se producen cuando la rotura de una falla desencadena el colapso de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima. Esto es técnico, por supuesto. Es un fenómeno poco habitual, diferente al de un terremoto principal, seguido por réplicas menores. Y hablamos de todo esto con José Bayona, investigador en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, Reino Unido, experto en sismología. Gracias, señor Bayona, por acompañarnos. ¿Cómo evalúa usted las dimensiones de este terremoto si lo comparamos con otros sismos importantes que han tenido lugar en la región, como el de 1967? Gracias, Silvia. Buenas noches al auditorio. Podría empezar diciendo que estos tres sismos en particular, el de 1967 y estos dos sismos de ayer, comparten la similitud de que fueron hospedados de alguna manera, por así decirlo, en este sistema tectónicamente muy complejo de fallas que prácticamente va a lo largo de toda la costa norte de Venezuela, en un movimiento que nosotros los sismólogos le llamamos transversal hacia el este. Esto quiere decir que el movimiento se direccionó hacia el este, hacia Caracas, lo cual de alguna manera también puede explicar las aceleraciones del suelo experimentadas por los ciudadanos ahí. Estos sismos también son sismos muy someros, son sismos que tienen profundidades entre 10 y 15 kilómetros, lo cual hace que al estar tan cercanos a la población sean también más generen mayores daños, pero la gran diferencia también es que estos sismos fueron de magnitudes mucho mayores. El sismo de 1967 tuvo una magnitud aproximada de 6.6, que es mucho menor a lo que observamos ayer, lamentablemente, en Venezuela. Claro, porque el mayor fue de 7.5. La gente tiene muchísimo miedo. ¿Ya pasó lo peor o se puede predecir cómo será la actividad sísmica del país en las próximas horas o días? Esa siempre es una pregunta muy compleja de resolver para los sismólogos, porque no tenemos hasta el momento las herramientas ni el conocimiento necesario para predecir terremotos. De lo que podemos hablar es sobre el carácter de predictabilidad de los terremotos, y es decir, los sismólogos en el pasado hemos estudiado poblaciones de terremotos y más o menos hemos calibrado, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en decaer una secuencia de terremotos, la secuencia de réplicas, en función del tiempo, o más o menos cuánto puede ser, qué tan grande puede ser la réplica de mayor tamaño dada la magnitud del sismo principal. Entonces, en respuesta a tu pregunta, quisiera mencionar brevemente el reporte, ¿no?, el pronóstico de réplicas proporcionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y sí, las probabilidades de ocurrencia de sismos de mayor a 5 son de 89%, lo cual puede afectar infraestructuras que ya fueron de por sí afectadas por los sismos principales. No obstante, hay una probabilidad pequeña del 3% de que haya un sismo de magnitud 7 en la próxima semana o mayor, lo cual, aunque es una probabilidad pequeña, no se descarta que ese escenario ocurra. Claro, puede haber más sismos, pero no tan fuertes como estos. Señor Bayona, ¿deben mantenerse en alerta los países vecinos ante posibles réplicas también? Más que hablar sobre países, yo creo que es más importante hablar sobre regiones. Si es que se llega a confirmar, o sea, en este momento todavía estamos observando réplicas y todavía necesitamos los sismólogos entender hacia dónde se rompió la placa, hacia dónde fue el movimiento relativo de la placa del Caribe con respecto a la placa de Sudamérica. Parece ser que el movimiento fue justamente hacia Caracas, lo cual hace que el estrés en esa zona sea mayor en comparación de un segundo antes de que ocurriera el terremoto, lo cual hace que las réplicas sean muy probables que se observen en esa región de la zona. Muchísimas gracias, José Bayona, investigador en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol. Gracias a ustedes.
Y países de América Latina y de todo el mundo están ofreciendo ayuda a Venezuela, también Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció en su plataforma social, Truth Social, que su país está preparado y dispuesto a asistir a sus nuevos y grandes amigos. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington está desplegando ya equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria. Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también anunció el envío de equipos de rescate. Otros países de la región, como Brasil, México, El Salvador, Panamá, Perú y Argentina, también ofrecieron ayuda humanitaria. Mientras, el Papa León XIV anunció que el Vaticano envió un fondo de emergencia de más de $100.000 a Venezuela. El gobierno alemán también ha reaccionado a los terremotos en Venezuela. El canciller federal Friedrich Merz expresó en su cuenta de X su conmoción por el terrible terremoto. Dijo y aseguró que Alemania está al lado de Venezuela y ayudará. El Ministerio de Defensa alemán ya ha anunciado que pone a disposición de las autoridades venezolanas 6 aviones militares A400M para transportar heridos, equipos de rescate o ayuda humanitaria dentro del país sudamericano. Uno de esos aviones cuenta con equipos médicos para atención médica de emergencia, según el ministerio. Y nuestro corresponsal político aquí en Berlín nos amplía informaciones sobre la ayuda alemana y europea para Venezuela. El gobierno alemán ya ha puesto en marcha la ayuda para Venezuela. Según el Ministerio de Defensa alemán, equipos de rescate del país parten hoy mismo junto a colegas suizos hacia la región para coordinar la ayuda sobre el terreno. Los 6 aviones militares que Berlín pone a disposición de Caracas pueden transportar personal y material, por ejemplo, del Servicio de Protección Civil de Alemania o de la Cruz Roja, ambas organizaciones con experiencia en situaciones de emergencia y catástrofes. Otras organizaciones no gubernamentales alemanas también han ofrecido ayuda financiera y logística. Acción Deutschland Hilft, una coalición con 21 organizaciones humanitarias, pone a disposición de Venezuela 1 millón de euros. UNICEF Alemania, es decir, la agencia de la ONU para menores y madres, moviliza otros 250.000 euros para ayudar a las familias venezolanas con agua potable, medicamentos y bienes básicos de higiene. La televisión pública alemana ARD también ha abierto una cuenta bancaria en coordinación con ONGs para canalizar donaciones privadas. Y la Unión Europea también ha reaccionado. Su comisaria de gestión de crisis informó que la UE ha activado su sistema satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela. También ha puesto en marcha su mecanismo de protección civil con el que Estados miembros de la UE pueden enviar ayuda y equipos de rescate. Y vamos ahora con otros temas. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Polonia para trazar un plan de reconstrucción para Ucrania más de 4 años después de que Rusia invadiera el país. La conferencia de 2 días celebrada en Gantz se inauguró con una actualización sobre el estado del paquete de ayuda de 90.000 millones de euros que estuvo bloqueado durante meses. La primera ministra ucraniana, Yulia Svidirenko, anunció que la Unión Europea ya ha desembolsado los primeros 3.200 millones. Svidirenko, que acudió en representación del gobierno después de que el presidente Volodymyr Zelensky se negara a asistir por una disputa diplomática con la anfitriona, Polonia, empleó un tono conciliador más bien y afirmó que ambos países comparten un futuro común en Europa. Y vamos ahora directamente a la economía. Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Y hablamos del alivio en los precios del crudo en esta ocasión, con el incremento del tráfico en el estrecho de Hormuz y el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo iraní. El barril de crudo Brent, la variedad del Mar del Norte, volvió a retroceder hasta los $75. Durante la jornada financiera de este jueves, en la que llegó a romper el piso de los $73, igualaba por primera vez el nivel que tenía el 27 de febrero, el día previo al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El miércoles, un total de 31 barcos atravesaron el estrecho con sus señales de GPS encendidas sin sufrir ataques. El tráfico podría incrementarse en estos días hasta las 50 embarcaciones diarias, lo que podría llevar el precio del barril a nuevos mínimos. Una noticia que desde luego impulsa a los mercados y alivia a los bancos centrales. Vamos a comentarlo con Ezequiel Daray, nuestro analista financiero. Ezequiel, muy buenas tardes. El petróleo, decimos, ha bajado y podría seguir haciéndolo. ¿Estamos ante una tendencia ya bajista o podría ser simplemente una situación de corto plazo?
Podría ser una situación de corto plazo, Rosa, y algo que lo marca bien es que el precio de hoy es todavía más bajo que el precio a fin de año. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El mercado está tapado de petróleo. ¿Por qué? Porque muchos países de Occidente liberaron reservas en medio de la crisis, porque Estados Unidos levantó por 60 días las sanciones a Irán para que pueda vender su petróleo, y porque al normalizarse Hormuz, por ejemplo, ya circulan los 20 millones de barriles diarios que ocurría antes de la guerra. Además, países como Brasil, como Guyana, como Argentina y hasta Estados Unidos han aumentado la producción de petróleo. Pero ¿qué pasa? Las reservas están en mínimo, hay que empezar a reponerla y la producción en el Golfo todavía no es normal. Así que cuando se acabe todo este petróleo que está flotando en el mar, volveremos a tener algo de escasez y seguramente algún rebote en el precio. Bueno, Ezequiel, ¿y qué significan estos valores del petróleo para la economía europea, como sabemos, tan dependiente de la importación de combustibles? Bueno, es una gran noticia, pero nos lleva a pensar si el Banco Central Europeo no cometió un error, no se apuró al subir los tipos de interés, porque esta no era una inflación por exceso de oferta monetaria, es una inflación por un shock de oferta. Cuando aparece el petróleo, baja el precio. Y de hecho, tanto el petróleo como el gas, que ya está a 41 euros por megavatio hora, está prácticamente a los niveles preguerra, y con esta suba de interés lo que puede llegar a hacer es frenar un poco más la economía que está estancada. Eso sí, el combustible va a bajar un poco más lento, porque el gran problema no es la producción de petróleo, sino el refino. Hay muy poco refino en el mundo, y además Ucrania ha atacado 8 de las 10 refinerías rusas, con lo cual está agravando un poco esta situación. Ezequiel, muchísimas gracias por este análisis. Saludos. Silvia, y creo que con esto llegamos al final del informativo. Y la agenda, desde luego, estará marcada en esta jornada por ese trágico terremoto en Venezuela, ¿no? Estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Falta por llegar la ayuda humanitaria desde otros países del mundo, incluyendo también Alemania, y se ha declarado, como dijimos antes, emergencia nacional. Así es. Si quieren permanecer informados, les invitamos a que sigan aquí con nosotros en DW. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.